Hola a todos, mi nombre es Hugo Hernández Hidalgo y en el video de hoy hablaremos sobre la vanadinita, un mineral muy interesante, ya que posee diferentes propiedades o cualidades que lo hacen único. Al principio, justamente esta cuestión de que no conociera tanto el nombre del mineral me pareció algo complicado porque pensaba que no se iba a utilizar en la vida diaria, pero al estar investigando me sorprendí que tiene muchas propiedades y forma una parte esencial en todos los trabajos o actividades de la vida cotidiana. Justamente esta investigación se hizo justamente para eso, para indagar en sus curiosidades, cualidades o propiedades que lo hacen tan indispensables en nuestro día a día. A continuación mencionaremos justamente cuáles son esas cualidades que fui descubriendo en el transcurso de esta investigación. Su nombre Yupac es clorovanadato de plomo y pertenece al grupo de los fosfatos y vanadatos. Un fosfato justamente es un mineral que contiene o que debe de contener por lo menos un átomo de fósforo y un vanadato es un compuesto que contiene vanadio, que es otro mineral. Pero, ¿quién lo descubrió y cuándo? Fue descubierto por Andrés Manuel del Río en 1801 en Zimapán, México. Era un mineralogística español que se quedó muy asombrado al encontrar un yacimiento donde pensó que había descubierto un mineral nuevo y que después de largo tiempo descubrirá que efectivamente así fue. Pero por lo mientras fue redescubierto por Niels Gabriel en 1830. Pero ¿dónde se encuentra? O más que nada, ¿cuál es su entorno geológico? Bueno, pues se encuentra en zonas de oxidación de yacimientos de plomo, que principalmente se encuentran en climas áridos. Esto se debe a alteraciones o una alteración de sulfuros y silicatos vanádicos que se encuentran en la ganga o en la roca encajante del yacimiento de plomo. Esto lo conlleva o lo hace ser a la vanadinita como un compuesto en un ciclo de oxidación de plomo. En la antigüedad, hay por los siglos XVIII, se utilizaba en joyería y en artesanía. Se usaba para adornar platos, para joyería, que justamente serían como dijes o collares, pero principalmente tenía como un aspecto religioso o espiritual que lo mencionaremos más adelante. Pero vayamos un poco más a lo físico y químico. Hablemos de sus propiedades, que son las siguientes. Para recabar información y algunas imágenes sobre la vanadinita, fui al Museo del Instituto de Geología de la UNAM, donde justamente la encontré y pude recabar alguna información sobre ella. Una cosa que aclarar es que en el transcurso del tiempo, la vanadita ha tenido diversos nombres. Primero, como ya mencionamos, por Andrés Manuel del Río, que justamente lo llamó como plomo pardo. Después, pancromo, que venía de la palabra griega pancroma, que era de todos los colores. Después, eritrono, justamente de eritros, que era de color rojo. Y después fue llamada vanadita, gracias a la diosa Vanadis, que es una diosa nórdica, justamente relacionada al amor, a la belleza y a la pureza, donde justamente fue nombrado por la belleza que tenía el mineral. Si nos damos cuenta, siempre el mineral ha tenido diversos nombres, pero siempre resaltando la belleza o las propiedades físicas del mineral. Algunas características físicas y químicas de la vanadinita son las siguientes. Por ejemplo, su brillo, que es adamántico. También su transparencia, que es opaca. Al igual que su color, que puede ir variando dependiendo de la pureza del mineral. Por ejemplo, puede ser rojo rubí, amarillo, anaranjado, café, gris, pero principalmente es color rojo rubí. También su dureza Mons es entre 2.5 a 3. Su densidad es entre 6.93 gramos sobre centímetro cúbico. Y su peso específico es entre 6.7 y 7.3. Pero, ¿cómo es su forma? Bueno, principalmente son cristales hexagonales prismáticos y rechonchos, que generalmente son parcialmente huecos, y que su patrón de crecimiento es de forma de tolva, aunque hay excepciones. Algunos su patrón de crecimiento es de forma de pirámides. Bueno, podemos observar aquí la fórmula química de la vanadinita y también podemos ver qué elementos químicos conforman este mineral. ¿Cuáles son? Son el vanadio, el plomo, el cloro y el oxígeno. Cada uno con diferentes tipos de porcentaje en su conformación del mineral. Pero el mineral, ¿con qué reacciona? Reacciona con mezclas de ácidos nítricos y fluoruros de nitrógeno. También, pero ¿cuál es lo más importante de la vanadinita? Bueno, lo más importante es que de ella se puede extraer el vanadio, un mineral
igual o un compuesto muy importante hoy en día en la industria, ya que de él se puede fabricar el pentóxido de vanadio, que se usa para tintar telas o para crear ferróxido de vanadio, que es un antioxidante que actualmente se utiliza mucho en las empresas. Pero por eso mismo vamos a ir directos a la mina para ver cómo se extrae este mineral que es la vanadinita, para poder así obtener el vanadio. Vamos allá. Las herramientas o la maquinaria que se debe utilizar para extraer la vanadinita deben ser muy importantes y adecuadas para su entorno, ya que principalmente las minas son subterráneas y su extracción debe ser adecuada, o los vagones o el pico, las maquinarias deben ser adecuadas a túneles, ya que deben de extraerse de las capas profundas de la tierra. Y también se debe tener mucho cuidado, porque no debemos de dejar de recordar que está acompañada de elementos tóxicos, como sería el plomo, y justamente por eso deben de llevar herramientas o material de protección adecuados para su extracción. Ya llegamos a la mina, pero para entender más sobre este mineral que es la vanadita, debemos de conocer otros aspectos, que es justamente su historia. Fue descubierta en México en la mina de la Purísima de Córdoba, situada en Sinapán, estado de Hidalgo, por Andrés Manuel del Río, quien lo llamó plomo pardo. Pero antes de entender un poco, adentrarnos más sobre la mina, hay que entender qué es la mena. La mena es el material natural o que se puede extraer minerales o materiales con un beneficio económico, ya que las minas se encuentran explotadas mediante un proceso de minería y yacimientos, donde los yacimientos son los donde progresivan estas minas. Pero otra forma de entender la mina es que es una roca o minerales donde se encuentran los compuestos químicos, donde se pueden extraer o seleccionar los compuestos que se van a utilizar. Pero aparte también viene un poco de residuo, que es llamado ganga, donde se parte de la mena y por no tener tanto valor económico o por ser demasiado costoso su aprovechamiento, se descarta de la mena, pero se puede utilizar para diferentes procesos. Pero ahí viene la basura, el excedente, que son llamados también las escorias, que son los subproductos que generan durante el proceso de la mena y que no pueden ser utilizados para otro proceso y justamente son desechados. Pero hay que adentrarse un poco más sobre la historia de la vanadita, cual fue justamente en el siglo XVIII, cuando fueron las reformas borbónicas por Carlos III. Se crea la primera casa de las ciencias en México, atraídas a la Nueva España, llamadas la Real Minería Seminaria, donde las analizaban las minas para mejorar la producción de minería en la Nueva España, la cual estaba a cargo de Andrés Manuel del Río, quien organizó todo esto, quien llegó en 1774. Allí es donde empezó, en 1801, empezó a descubrir un mineral llamado, o cual lo nombró plomo pardo, lo cual justamente, como ya habíamos mencionado, venía de la mina de la Purísima. No estaba convencido totalmente de que esta sustancia aislada fuera una sustancia nueva, ya que había visto en Franklin que el ácido cromático era evaporación, se creaban unas sales amarillas o rojizas, por lo cual creyó que el plomo pardo podría ser un mineral ya conocido antes, que estaba en estado de oxidación. Por lo tal, este mineral se lo dio a su amigo, el ser alemán Alexander Van Horn, quien lo llevó a España para estudiarlo un poco mejor y después se había un mineral nuevo. Pero lamentablemente no se descubrió ningún mineral nuevo en ese producto o mena que llevó a España. Después Niels Cavier renombró el elemento en 1930 por la mina de Fenger en España. En esa época justamente se tomaba más en cuenta los conocimientos europeos, ya que por lo cual no se le reconoció principalmente al Del Río por ese descubrimiento. Ya después, con el tiempo, se le fue nombrando o dando reconocimiento de este hallazgo aquí en la Nueva España, que actualmente es México. Pero también debemos entender otros aspectos importantes. Actualmente hay nuevas apariciones del mineral, justamente que recientemente se encontró en su forma nativa, en subliminados en el cráter o en las fumarolas de volcanes, justamente en Colima,
Otra forma de entender esto es que cada vez se van encontrando más lugares donde se pueden encontrar este mineral, que es considerado precioso porque aún así es difícil de conseguirlo. Una forma de encontrarlo es que se puede notar a simple vista por sus grandes cristales llamativos, lo que lo convierte en una piedra preciosa. Ya finalmente, para saber un poco más sobre esto, en México lo podemos encontrar en Sierra de los Lamentos en Chihuahua, en Chinab en Chihuahua, en Mulata en provincia de Mila de Colima, y así. También en varias partes del mundo se han encontrado estos yacimientos, ya que se encuentran más de 400 minas alrededor del mundo de este. En países contrastados con países como España, Escocia, Sudáfrica, Marruecos, México y Estados Unidos y muchos más. Bueno, eso es lo principal que podemos entender. Y sabiendo esto, ¿cuál es su proceso de extracción? Eso vamos a ver a continuación. Bueno, pero ¿cuál es su proceso de extracción? Su proceso de extracción es el siguiente. Bueno, primero que todo aquí tenemos la mena de vanadita, que está aquí, la cual va a pasar un proceso de trituración y molienda, el cual es muy importante, ya que debemos de reducir el mineral a la forma más pequeña que podamos para poder así obtener sus beneficios que conlleva. Regularmente son 15 micras y esto va a ser en un tiempo de 5 minutos en el cual se va a salir como su producto la ganga, que es el producto que no nos interesa tanto. Después sale la pulpa de vanadita, la cual va a pasar por un proceso que se llama lixiviación, el cual va a ser una temperatura entre 60 y 80 grados y en un tiempo de 2 a 4 horas. ¿Pero qué es el proceso de lixiviación? Bueno, pues es un proceso químico en el cual se disuelve el elemento para extraer su sólido. En este caso, el elemento líquido va a ser el ácido sulfúrico, que va a estar entre un 5 a un 10%. Después justamente pasa una filtración, por así para justamente dividir lo sólido de lo líquido, donde va a salir la ganga y la solución de vanadiniburo de hidrógeno, que es esta que está aquí, la cual justamente va a pasar a otro proceso que es un proceso de precipitación, justamente en un tiempo de 1 hora, donde va a salir el agua como residuo y se va a añadir hidróxido de sodio. Después de todo esto pasará a saldrá de la precipitación, que es el vanadinito de sodio, que es este que es aquí, y por fin al final pasará a secado a un tiempo de 1 hora para obtener así vanadio pentóxido, que es justamente el producto que estábamos necesitando de ese procedimiento. Como producto obtuvimos vanadio pentóxido, que es un compuesto sólido y cristalino que sus colores son marrón y naranja. Justamente dependiendo de su nivel de pureza es que va a ir variando. Entre más alto sea su nivel de pureza va a ser más amarillo claro y entre más bajo va a ir tendiendo a naranja y marrón oscuro. Algunos lo podemos entender como polvo o como escamas o pequeños cristales, pero hay que recordar que es sumamente tóxico y que puede causar irritaciones en la piel, ojos o vías respiratorias. Pero este elemento es muy utilizado en las industrias, ya sea como catalizador o como pigmento, o lo más importante, lo cual nos vamos a indagar más sobre esta investigación, que es la creación de ferrovanadio, justamente un compuesto indispensable en la industria de la construcción actualmente. Por lo cual vamos a ver cuál es el proceso de producción para producir el vanadio pentóxido a formar parte de ser ferrovanadio. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre lo que es el proceso de producción de las láminas de ferrovanadio, el cual es el siguiente. Primero tenemos entonces nuestro producto, que sería el vanadio pentóxido, que entraría en un proceso que se llama calcinación a una temperatura de 1000 y 1200 grados Celsius en un tiempo de 30 minutos, donde se le añadiría hierro. El proceso de calcinación justamente es para eliminar cualquier impureza que tuviera y también para disminuir el tamaño de sus moléculas. Después pasaría a un proceso de reducción, que es un intercambio de electrones entre el compuesto, y después a un proceso de filtración que duraría más o menos como un tiempo de 20 minutos. En este proceso de filtración se descartaría la escoria, que son los óxidos de vanadio en pequeños rastros principalmente, y obtendríamos ferrovanadio, que es este compuesto que está aquí. Después pasaría a un proceso que se llama, que es de fundición, en una temperatura de 1500 a 1600 grados Celsius,
en un tiempo de 1 hora. Y finalmente obtendríamos que es el ferrovanadio en estado líquido, pero finalmente nada más falta darle su forma, por lo cual entra un proceso que es de laminación, donde se le daría su espesor y su ancho, dando que su espesor es de 1 a 10 milímetros y su ancho de 100 a 1000 milímetros. Y así obtendríamos láminas de ferrovanadio, las cuales serían muy importantes en muchas industrias, por lo cual vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí tenemos una pequeña cadena de producción de láminas de ferrovanadio. Aquí tenemos las materias primas, que sería el sector primario, que tendríamos el hierro y el vanadio pentóxido. Después pasarían al transporte, justamente ayudados al sector terciario, y la recepción de acopio, donde aquí se recibirían todas las muestras y se checarían si son de buena calidad, justamente apoyándose del sector secundario. Y aquí viene el proceso de producción, que justamente ya lo habíamos mencionado antes. Ya viene el empaquetado y justamente nos apoyamos del sector terciario para la distribución. Aquí empezarían a distribuirse a comerciantes o fabricantes de acero, porque debemos de recordar que, o ya más adelante lo explicaré, justamente para qué son las láminas de ferrovanario, que son principalmente para la utilización o fabricación de acero. Bueno, y así a partir de los comerciantes y fabricadores de acero, se llevaría a las obras en construcción, donde justamente nos ayudarían a construir vigas y columnas, aceros de refuerzo o revestimientos de acero, justamente en casas o edificios donde sean necesarios. Bueno, y al final obtuvimos ferrovanadio, que es una aleación de hierro y vanadio, el cual va a ser muy importante, ya que se va a utilizar principalmente para la creación de acero, ya que se va a poder triturar para hacer polvo de ferrovanadio, ya que aumenta la resistencia mecánica, la dureza, la resistencia a la corrosión y la tenacidad del acero. Pero ¿por qué láminas de ferrovanadio? Bueno, es que es la forma más factible o la más adecuada para crear diferentes productos a partir del ferrovanadio. Pero la cual más me interesó o la cual más indagué fue la justamente en el tipo de construcción. Bueno, en el ambiente de la construcción, mejor dicho. Ya que gracias al ferrovanario se van a crear columnas o resistencias que justamente van a tener más capacidades para soportar las condiciones a las que el humano las haya forzado, creando así poder el humano crear edificios cada vez más altos a dominio de su imaginación sin tener que preocuparse por qué tan resistencia tienen que ser las columnas o las vigas. Bueno, esa es una de las pocas aplicaciones que tiene ferrovanado en el día, ya que existen varias que tienen que ver con diferentes tipos de aleaciones. Aprovechando que se acerca el Día de Muertos al día que estoy grabando este video, estuve investigando y encontré algunos datos mágicos o espirituales sobre el elemento que es la vanadinita. Y justamente mencionaban que la vanadinita estaba fuertemente conectada con el chakra de la tierra. Entonces, si algún día tenías una vanadinita, podrías calmar las energías o poder hacer que tu alma se asentara bien en tu cuerpo y poder estar tranquilo en este ámbito terrenal. También mencionaban que justamente ayudaba a la meditación, que para poder apaciguar o callar las voces mentales y poder concentrarte. Y al concentrarte podrías alcanzar tus objetivos o metas que tuvieras planeadas. También mencionaban justamente sobre el cuidado que tenía la vanadinita sobre tu energía espiritual, ya que si tú poseías o cargabas en una piedrita de vanadinita, podrías hacer que no se pierda tu energía espiritual y poder así estar mejor. Y bueno, también otro dato que mencionaban, algo que yo creo que les va a interesar a muchos, es de que si tú pones una piedra de vanadinita en tu monedero, puedes atraer a más dinero y así sucesivamente. Bueno, yo creo que eso está muy interesante. Bueno, esos fueron los datos que encontré sobre datos mágicos que encontré sobre la vanadinita. Finalmente quería dar a conocer los conocimientos nuevos que obtuve al realizar esta investigación, partiendo justamente de que no conocía ni siquiera el mineral que es la vanadinita. Entonces, saber que su descubrimiento fue en México principalmente y que después a partir de ella se descubre el vanadio y el vanadio tiene tantos aprovechamientos hoy en día, me pareció muy interesante ya conocer justamente que a lo mejor hay una columna en tu casa o en algún edificio que hayas pisado que contiene ferrovanadio y que gracias a eso se ha vuelto tan resistente tu casa o que te ha durado
después de terremotos y todo eso, me pareció muy interesante. Al igual de que simplemente no conocemos casi nada de los minerales o las propiedades o compuestos que están formados algunos materiales que utilizamos día a día. O simplemente justamente la llave con la que cambias el gas de tu casa puede tener ferrovanadio y no sabías. Y todo gracias a la vanadinita, que es un elemento con el cual se descubrió todo el vanadio y que se sigue utilizando para extraer vanadio. Entonces, me pareció muy interesante y muchas gracias por ver este video. Nos vemos.